Días, Chachi. Buenos días, maestra Chacón. Maestra Flor, buenos días. Buenos días, maestra y colegas. Buen día, maestro Joner. Maestra, buenos días con todos. Bienvenido. Vamos a retomar con las clases entonces, colegas. En este caso, quería consultarles, maestra Flor, ¿usted de qué variedad quechua usted se ha inscrito, maestra? Maestra, buenos días una vez más. Quechua Huanca, maestra. Ok. Maestra Chacón Robles. Quechua Huanca también. Ok. Maestro Joner. Maestra, yo estoy en variante quechua central. Ya. Quechua central, lo que va, va a generar otro grupo para Quechua central, pero esto no quiere decir que el maestro Joner se va a retirar, ¿no? Sino que para la próxima clase ya la secretaria les va a avisar. Quechua central es de Cerro de Pasco, Huánuco, Ancash. Ese es Quechua central. Entonces, para Quechua central va a venir otro especialista que domina Quechua central. ¿Ya? Entonces, colegas, conmigo netamente la preparación es para Quechua Huanca. Quechua central, entonces, como les vuelvo a decir, va a venir otro especialista. Entonces, para Quechua central y a la secretaria les va a hacer ya comunicar y luego va a ser un grupo ya aparte, ¿no? Para Quechua central. Muy bien. Maestra Elsa Taipe. Buenos días. Alguien muy Chachi. Alguien muy un Quechua Huanca, ¿no? Sí, maestra. Ya, muy bien. Lo que quería consultarles también es, colegas, ¿cuántos están inscritos para la evaluación de dominio de lengua originaria para que ustedes obtengan sus constancias de la DIJEIDIRA? Yo estoy inscrita, Chachi. Ya, muy bien, la maestra Chacón. En mi caso Maestra, también, maestra. ya, o sea, en agosto vas a dar Sí, maestra. tu examen. Ya. Maestra Elsa. Maestra, yo no voy a dar, pero Ya. como yo trabajo en una zona rural quechua Huanca, yo necesito fortalecer mis competencias comunicativas. Gracias. Ok, ya, maestra. Maestra Sumi Michael Montalvo Chuquín, buenos días. Buenos días, maestra. Maestra Sumi, ¿qué quechua usted desea aprender? ¿O se ha inscrito? Maestra, disculpe, muy buenos días. Yo voy a especializarme en quechua central, ya que me pide lo que es la región de Pasco. Ok. Igual que el maestro Joner Moreno también. Entonces, la maestra Sumi, entonces va a especializarse en quechua central. Maestra Sumi, maestro Joner, como le vuelvo a decir, va a venir un especialista en el dominio de quechua central y ya les va a generar un grupo para todos los que quieren especializarse en quechua central. Entonces, y ya les va a avisar qué día van a tener clase, ¿no? Pero esto no quiere decir que ustedes se van a retirar, se pueden participar, normal, ¿no? Posiblemente ya la secretaria ya está armando su grupo para Quechua Central y ahí va a venir un especialista, entonces con ellos van a trabajar. ¿Ya? Muy bien. Ok, maestra. Voy a compartir pantalla, por favor.
Maestra Michelle, ¿querías participar? Sí, maestra. Mientras que hasta que se crea el grupo correspondiente de lo que es la quechua central, ¿no? Que se va a llevar a cabo también, podríamos estar perteneciendo a las clases que usted nos va a brindar. No hay problema, maestra. De eso no hay problema. Ustedes normal pueden participar hasta que abre el grupo. Posiblemente ya para la otra semana ya va a abrir un grupo netamente para Quechua Central. Mientras participen, no hay problema. ¿Ya? Ya, maestra, muchas gracias. Esa era mi duda. Ya, ok. Ya, muy bien. Vamos a observar acá en la imagen. ¿Qué animales están observando en quechua? Atu, Ato. ¿Y cuántos hay ka atuk talikayalanki? Tawata, Tawata. Tawa atuk kating imanuta. Nichwa? Huk atuk yata atuk. Haiti ishkai kimsa tawa atuk ta imanicho atukuna, ¿no? Atukuna. Ahí estamos poniendo en singular y en plural, ¿no? Atuk, atukuna. Pero, colegas, nosotros estamos prosiguiendo la clase de que estamos avanzando ya, pues, ¿no? Con esta clase creo que es ya la quinta clase, ¿no? Y entonces, atuk, atukuna. Entonces vamos a aprender a cantar en quechua, ¿ya? La tashpunchu ancayino, taki, taki canta, canta. Entonces, en este tono. Pero, colegas, la canción que en cada sesión al inicio estamos aprendiendo canciones, estamos aprendiendo adivinanzas, cuento, que hemos aprendido, las creencias rituales, ¿no? Entonces, eso siempre vamos a practicar con nuestros niños, ¿no? Vamos a practicar con nuestros niños, ¿ya? Por ejemplo, hoy día vamos a cantar la canción La Tashpunchu Huancayino, y eso también practican con sus niños. Pónganle un rótulo ahí, nombre de las cosas que les rodea en su aula, y esta canción en papelote, escríbenlo y ahí pónganle para que cantan con sus estudiantes. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a decir, quechua es práctica. Si a la semana acá nos vamos a encontrar 1 hora y media, si no practican, se van a olvidar, otra vez los encontramos, entonces toda la semana que tienen ustedes, colegas, entonces de domingo a viernes, tienen que practicar. Entonces, así más rápido no, se van a familiarizarse también ustedes, ¿ya? Entonces, esta canción es el tono acá, La Tashpunchu Huancayino. La Tashpunchu Huancayino. Imaykiwan milankamanki, yami chalankashayki. Ishkaykim salulipawan. La Tashpunchu Huancayino. Imaykiwan milankamanki, yami chalankashayki. Ishkaykim salulipawan. Hina ishkaytakuy. Hina komodakuy. Aswaytapis upiashachon. Shataykitas likashachon. Hina kas ishkaytakuy. Hina komodakuy. Aswaytapis upiashachon. Shataytapis likashachon. Ima pala puyashayki. Ayka pala munashayki. Ishkaykim sawalmiyuta. Wasi junta chulikuta. Ima pala kuyashayki. Ayka pala munashayki. Ishkaykim sawalmiyuta. Wasi junta chuliyuta. Illa walmi nimalayki.
Chakwash walmini malayki yami icha kasarasha ishkay kimsa walasllawan illa walmini malayki chakwash walmini malayki yami icha kasarasha ishkay kimsa walasllawan hina sibiliakuy hina kasarakuy kañaykitapis upyashachu shataykitapis mallishachu hina sibiliakuy hina kasarakuy kañaykitapis upyashachu shataykitapis mallishachu. Entonces, colegas, con ese tono ustedes también van a practicar. ¿Ya, colegas? ¿Han escuchado? ¿Sí, no? Sí, maestra. Muy bien. Ahora vamos a comentar, entonces, comentemos. ¿De qué se trata la canción? ¿De qué se trata? De un huancaíno que tiene, dice el poncho viejo. Ajá, de un huancaíno tiene poncho viejo. ¿Qué más? ¿El huancaíno cómo era? Tenía muchos hijos, dice, y se iba a casar. Exacto, era muy, ¿no? Muy mujeriego el huancaíno, ¿no? Y la chica estaba muy resentida. Decía, cásate, ¿no? Tienes muchas mujeres, tienes a muchos hijos llenos de la casa, decía, ¿sí o no? Y la chica resentida dijo, yo me voy a casar con jovencito, decía, ¿no? Le decía el huancaíno, le decía, ¿no? Eres vieja, eres ociosa, ¿no? Entonces, cásate con otra, le decía la chica también al huancaíno, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hacer entonces los accidentes, vamos a conocer los accidentes gramaticales del sustantivo, ¿no? En este caso, el género. Entonces, el género sirve para señalar el sexo de las personas, animales y cosas. Existen 3 géneros. ¿Cuáles son? Entonces, esos géneros son el epiceno, femenino y masculino, ¿no? El epiceno, pues, es, ¿no? Nuna, cuchi, acapa, ayo, mishi, ¿no? Nuna es gente, cuchi, chancho, acapa, criatura, niños también, ¿no? Ayo, perro, mishi, gato. Entonces, ¿en qué momento nosotros vamos a identificar eso? Que es femenino. Ah, femenino. Guaypa. Guamla, mujer, ¿no? Vaca, huaca. China, hembra, ¿no? China. China dice acá, pero acá con el apóstol va a sonar China, ¿no? El apóstol tiene que ir, ¿no? Tiene que ir. Entonces, eso va a sonar China. Sin el apóstol va a ser China, ¿no? El apóstol tiene que ir para que suena China. Ahora sí, en masculino, todo lo que es ¿no? Utulu, Walash, Turu, Ulu macho, Musualash, joven, ¿no? Musualash, joven. Entonces, eso vamos a conocer ahora, ¿ya? Ahora sí, vamos a formar textos ahora, pero vamos a formar textos con la participación de ustedes, ¿ya? Usando el epiceno, ¿ya? Formamos textos usando epiceno,
seno. Tanto en, todavía ya hemos hecho, acá está, ¿ve? Epiceno, femenino y masculino. Muy bien. Tanto en epiceno, masculino y femenino. Ya está. Epiceno. Solo con los ejemplos también podemos hacer con esto. Nuna. Gente. A ver. Una oración. A ver, por favor. Una oración con epiceno. Nuna. Sería... o el chancho. Participaciones, por favor. El chancho. Ahí está ya el epiceno. ¿Qué le falta? El chancho come a la gallina. Al decir el chancho come a la gallina, acá estoy utilizando, acá está el epiceno, ya está el epiceno. Gallina, ¿qué cosa es? Guaypa. Guaypa, pero es femenino o masculino. Femenino. Femenino. Entonces, ahí estoy utilizando epiceno y femenino. Entonces, en quechua, chancho. Cuchi. Ajá. Guaypata. Puchi. Exacto. Puchi. Guaypata. Mikun. Mikun. De Puchi, Guaypata, Mikun. ¿Qué están viendo acá ustedes? Están viendo la vocal alargada. Siempre para dar la tonalidad vamos a utilizar la vocal alargada. Cuchi. Pero si no lo vamos a poner la vocal alargada, dicen cuchi, nada más, ¿no? Cuchi, Guaypata, Mikun. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el orden? La vez pasada habíamos hecho eso. ¿Cuál es el orden para hacer un texto? Para hacer una oración. Exacto. Sujeto. Objeto y verbo al final. Exacto. Sujeto, objeto. Verbo. Verbo. Exacto. La orden en quechua es sujeto, objeto, verbo. En ese caso tiene que ir nuestra oración. ¿Ya? Sujeto, objeto, verbo. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen un texto para, como en el examen, ¿no? En el examen viene un texto completo, ¿no? Todo escrito en quechua. Entonces, ustedes siempre van a tener en cuenta al hacer el texto. Sujeto, objeto, verbo. Sujeto, objeto, verbo. Eso no nos debemos de olvidarnos. Ahora con el chancho hemos hecho. Ahora sí. Acapa. Acapa. A ver, acapa. El niño juega. ¿Dónde juega? En su casa. El niño juega en su casa. Ya está. El niño juega en su casa. ¿Qué diríamos ahí? Niño es acapa, ¿sí o no? Acapa. Acapa. Claro, ¿sí o no? Guasinchu. Guasinchu. ¿Sí o no? Muy bien. Guasinchu con el apóstol. Con el apóstol, ¿no? Guasinchu, ¿por qué? El verbo jugar está en ahí. Acá está el verbo jugar. Entonces, verbo jugar. Guasinchu. Ausayan. Ajá.
Acá wasintru ausayan. Ausayan. Ya está, ¿ve? Entonces ya le he hecho acá. Uy, ¿qué pasó? Ya le he hecho. Acá es el sujeto. Wasintru es el objeto. Ausayan, el verbo. Aquí está. Muy bien. Okay, exacto. 2. 3. ¿Qué más hay? Ayu. Ayu. Si yo digo, China, ahí está el apóstola. China ayu. ¿Ve? China ayu. A ver. China ayu. A ver, ¿qué puede ser China ayu? Nunata Amilia. Nunata Canin. Canin. Canin, ladra. En castellano, ¿qué quiere decir? El perro Podría ser hembra. la perra. La perra hembra. Claro. La perra nomás ya. La perra. ¿Qué más? Ladra a la gente. Ajá, ladra a la gente. Claro. ¿Ve? Acá hemos utilizado epiceno, femenino. ¿Qué más? Esas dos cosas hemos utilizado, ¿sí o no? Epiceno y femenino. China es sujeto. Hembra. Claro, hembra. China es hembra. Sujeto. Ayu también es sujeto, pues. Ayu también es sujeto. China ayu es el sujeto, ¿no? Nuna. Nuna es el objeto. Cani. Ahí está el verbo de ladrar. Ya está. ¿Ve? Así tiene que salir nuestro texto. ¿Qué más hay? A ver. Mishi. 4. Tawa. A la par también podemos hacer así. Hook. ¿Sí o no? Para Claro, que aprendan uno. más rápido. Exacto. Hook. No, estamos enumerando. Ishkai. ¿Sí o no? Ishkai. Ya no estamos poniendo en número. Estamos enumerando ya, ¿no? Ishkai. Kimsa. Ajá. Exacto. Para que se familiaricen más rápido. Tawa. ¿Ve? Tawa. ¿Ve? Ya está. Así más rápido para que se familiaricen, ¿ya? Huk, Ishkai, Kimsa, Tawa. Ya estamos en la oración 4, vamos a hacer ahorita. Mishi. ¿Qué decíamos? Ahí está. El gato llora de noche. Muy bien, el gato llora de noche. El gato. Justamente Mishi. esto que... Esta partecita quería aclarar, colegas. Mishi, el gato. Mishika, ahí diríamos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es artículo. Cuando es artículo, siempre va a terminar Mishika. El chancho también, ¿no? Uchika, así también, ¿no? Acá, Mishi. Ahí está, Mishika. Noche. ¿Se acuerdan? Noche. ¿Qué se dice de noche? En quechua. Tuta. Ajá, tuta. Tuta. ¿Pero qué me falta? Acá me está faltando tuta, nada más no da. Entonces, tu tapa. ¿Sí o no? Tu tapa. Juan.
Wan, ¿ya ves? El gato llora de noche. Nishika tutapawan. Entonces, acá está sujeto, tutapa es el objeto y el verbo. Muy bien. ¿Qué más falta? Ajá. O femenino. Y hemos hecho huaca. A ver, huaca también. Huaca, vaca es igual a huaca. ¿Qué más hay? A ver, gallina. Gallina. Gallina es igual a guaypa. ¿Qué más hay? Wamla. Wamla. Wamla, ¿qué cosa es? Mujer, pues. Claro. También podemos hacer señorita, ¿sí o no? Claro, señorita también es Wamla, ¿no? Ya. Ahora, colegas, con esos tres oraciones, vaca, gallina, señorita, ustedes lo van a hacer entonces la oración, porque si no yo nomás voy a escribir y ustedes no van a fortalecerse. Ahí lo vamos a exponer, a ver, aunque sea en su cuaderno de quechua, siempre deben tener su cuaderno de quechua y para que se anoten, ¿ya? Entonces, en su cuaderno de quechua escriben y luego ustedes van a exponer nada más de su cuaderno y lo vamos a socializar conmigo, ¿ya? Así como estamos haciendo, ¿ya? ¿De acuerdo? Colegas, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo, maestra. Muy bien. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? A ver. ¿Qué tiempo? Pongan ese tiempo, por favor. 5, 10. 5 minutos, misita. Ya, muy bien. 5 minutos, entonces, ya. Con los tres, ¿ya?
Colegas, ¿ya terminaron? ¿Falta? Sí, maestra. Sí, maestra. Ya, muy bien. A ver, ¿quién va a empezar a leer? Vamos a socializarlo. A ver, acá voy a escribir, ¿ya? A ver, maestra, yo voy a participar. Ya, un ratito, por favor. Ya está, ya. A ver, díctame. A ver, la vaca come pasto. Ya, la vaca come pasto. Muy bien. Entonces, ¿qué has puesto? Ya, Acá sería le ya puse. picha, ¿no? Picha, ¿verdad? Ahí, claro. Ah, picha ya sería, ¿no? Muy bien. Ya, la vaca come pasto. ¿Qué has puesto? Ya. Huaca, pastuta, miku. Muy bien, huaca, pastuta, Miku. micum. Muy bien. Acá está sujeto, objeto y verbo. Muy bien. Picha, suta. Suta. Ujú. La gallina pone huevo. La gallina pone huevo. Muy bien. Ya, ¿cómo has Ahí puesto? le puse hualpa, luntuta, churan, ¿no? En eso ya un poquito que poner, no sé si será así. Ya, ahorita. Guaypaca. Ahí. Allá, hualpaca. Luntuta, Guaypaca. Luntuta. Huachan. churan, ¿cómo será? Allá, Huachan es pone. ya, Ajá. ya, maestra. Ajá. Huachan. Ahí está. Huachan, Guaypaca, allá, huachan, ya. luntuta, huachan. Pone gallina es huachan. ¿Ya? Ujú. Huaypaca es el sujeto, el objeto luntuta, Ujú, verbo y huachan. verbo, huachan. Ajá, suta. La señorita, Antish. ya, antes. Antish. Ya está. Antes, ya. La Antish. señorita canta triste. Ya. La señorita canta triste. Ya. Muy bien. Guamblaca, claro, así será, ¿no? Guamlaca. Claro. Guamblaca. Yaquita taquin. Ya. Yaquita. Yaquisha será. Yaquisha. Yaquisha Ajá. taquin. Yakisha Taki. Ajá, muy bien. Ahora, por ahora, todavía no estamos haciendo en qué tiempo está. Después de hacer todos esos gramaticales, recién vamos a hacer en qué tiempo está. ¿Ya? Ya, maestra. Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, todo lo que estamos socializando, entonces vamos a tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién sigue? Yo, maestra. Ya, Antish. Pusa. Pusa. La señorita siembra flores hermosas. La señorita siembra flores O hermosas flores. hermosas. Ah, ya, hermosas flores. Muy bien. ¿Qué La has gallina puesto? blanca La gallina blanca pone 3 huevos, he puesto. pone 3 huevos. Ya, otro. La vaca negra toma agua. Toma agua. Muy bien. Esto sería pusa. Esto será chunca. No, pusa. Pusa. Isun será. Isun. Isun. Y ya está. Acá será chunca. Ya está. 10 es chunca, ¿ya? Chunca.
Ya está. Ahora, Miss, por favor, la señorita siembra hermosas flores. ¿En quechua qué has puesto? ¿Cómo has puesto en quechua, Miss? Ahorita ya, he puesto Wamlaca, Tukish, Waitata, Talpuyan. Ajá, Wamlaca, Wamlaca, Tukish, Waitata, Talpuyan. Tukish, Waitata, siembra, Talpuyan, claro, Talpuyan, ahí está, muy bien. Aquí está, entonces, Wamlaca es el sujeto, Tukish Waitata, objeto, Talpuyan, y entonces el verbo. Muy bien. Ahora, la gallina blanca pone 3 huevos. A ver. Yula, Walpaca, Timsa, Luntuta, Huachayan. Yula, Walpaca, Huaypaca, Kimsa, ¿no? Luntuta, Huacha. Huachayan la había puesto. Huachaya, muy bien. Yula Huaypaca, Kimsa, Luntuta, Huachayan. Yula Huaypaca, sujeto. Kimsa, Luntuta, objeto. Huachayan es el sujeto. Muy bien. Otro. Yana Huacaca. Yana Huacaca. Yakuta. Ajá. Yanahuaca. Yanahuaca. Yakuta, ¿no? Yakuta. Ajá. Upia, yang. Claro. Toma agua. Upian. Yana Yakuta, upian será. Upian nada más será. Upian. Ya está. Upian nada más. Yanahuaca, Yakuta, upian. Muy bien. Profesora, y Huaca ya no va con doble A después de la W. Después de W no va doble A. Huaca. No. Huaca. Yanahuaca. Ajá. Ya no va la otra A en Huaca. Porque sí. En Huaca. No. Ya. Yanahuaca, porque estamos poniendo al término la vocal alargada. Ahora, si nosotros nada más hacemos, Huaca, diríamos ahí nomás, no, Yanahuaca, ahí estamos poniendo, ajá. Chunca, Jukniyo. Chunca Jukniyo. Ya está. Chunca Jukniyo es 11, ¿sí o no? 11. Muy bien. Otro. Gracias, Miss. Otro. El perro negro come hueso. ¿Quién más? El perro negro come hueso. Yo, profesora. El perro negro come hueso. Ya está. El perro negro come hueso. Un ratito ya. Yana algo tuluta mikon. Ajá. Acá sería Yana Ayu. Ahí nomás, ¿ya? Yana Ayu. Ajá. Tuyuta. Tuluta mikon. ¿Qué más has puesto? Mikon. Tuluta mikon. Ajá. Mikun. Muy. Tuyuta mikun. Muy bien. Mikon. Allinmi. Yana Ayu. Ajá, sujeto. Objeto, tuyuta, mikun, verbo. Muy bien. Mikon verbo. Allinmi. Ajá, muy bien. Ahora, chunka ishkainiyuk. Chunka
niyuk. Ya está. Chunka ishkay niyuk. A ver, ¿qué más? 12. Ah, 12 es pues chunka ishkay niyuk. 12. Ahora, ¿qué más has puesto? Chunka ishkayniyo. ¿Qué más? ¿Qué oraciones más has puesto? Chunka ishkayniyo walpakuna yakuta upyan. ¿Qué oraciones más has hecho? En castellano primero, a ver. 12 gallinas toman agua. 12 gallinas toman agua. Agua. ¿Está? Ya está. Muy Ya, bien. Lucho, Ahora calla. ¿Alguien callan? Ari, alguien callan. Ari, Tamauta. Ya está. Kanan Kichwata imanutam lulalayki. Chunka walpakuna yakuta upyan. 12 gallinas estás diciendo acá, pe. ¿Sí o no? Ajá, Entonces, 12. 12 es Chunka ishkayniyo. Chunka ishkayniyo. Exacto. Ajá, chunka ishkayniyo Chunka walpakuna ishkayniyo walpakuna. walpakuna yakuta upyan. Ajá, Yakuta upyan. Yakut, pero acá ¿en qué está? 12 gallinas, ¿está en plural, sí o no? Sí, walpakunas. Está en plural. Exacto. Ajá, chunka ishkayniyuq wallpakuna, yakuta, Upyan. upyapaku. Claro, porque toman, dice, acá está toman. Exacto, upyapaku. Toman. Entonces toman upyapaku, claro, pues, ajá. ¿Ya? Allin chama. Chunka ishkayniyuq wallpakuna yakuta upyan. Allinmi gayan. Ahora sí. Allinmi. Allin. Imata hasta hukya falta yasunki. ¿Qué más has hecho? Ishkay misi aychata mikun. Ishkay misikuna. ¿Qué has puesto en castellano? Dos gatos. Dos gatos comen carne. Dos gatos. Comen carne. Carne. ¿Carne de qué? Cucha Carne y de chata. pollo. Ya está. Ajá, carne de chancho. Muy bien. Ishkay mishi. Acá serían Ishkay misikuna. Cuchi. Acá sería cuchi. Claro, pues. Ishkay misikuna ya no sería. Claro, misikuna. Cuchi aychata. Aychata miku. Mikapakun. Claro, cuchi aychata. Mikapakun. Ajá. Ya está. Mikupaco. Mikupaco. Claro. Tú callan. Allin llamauta. Ya está. Cana. Allinmi. Ahora acá sería chunka kimsayuk. Chunka kimsayuk. Ahí está. 13 ya estamos, ¿no? 13. Ya está. Muy bien. Gracias. Sulpay, allinmi. Sulpa llamauta. Allinmi. Sulpay. Sulpay. ¿Quién más? ¿Quién más? Yatachi. ¿Quién más? Ya. Yatachi. En cuanto a Kimsa, Kichunka, Tawayuk.
Ya está. 14 ya estamos. Ya. Ya. Dime, a ver, ¿qué has hecho? A ver. Ya. Dice, la vaca vive en un lugar donde hay mucha vegetación. La rana. La vaca vive en un lugar Así. donde hay mucha vegetación. Ya. La vaca vive donde hay mucha vegetación. Ya. Muy bien. La vaca vive donde hay mucha vegetación. Vegetación. ¿Qué has puesto en quechua? ¿Cómo has puesto en quechua? Huaca, Ajá. hacha, Huaca. kunachumi, Ya. yacha. ¿Cómo? A Huaca, ver. hacha, kunachumi, yacha. Hacha zapato. Sí. Ajá, bueno, yo le puse hacha, Huaca. kunachumi. Hacha kunatumi. Nada más. Hacha kunatumi. Yacha. Ahí nomás, ¿ya? Vive. Yacha. Ajá, ya. Muy bien. Ajá. Acá Ya. está Huaca, está el sujeto, Hatakunatumi está el objeto y Yachan está el verbo. Muy bien. Chunka tawayuk, chunka pichayuk. Chunka pichayuk. Ya está, chunka pichayuk. Ahora, Ya. la segunda oración. El otro dice, la gallina come gusanos y maíz. Come gusanos y maíz. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿qué has puesto ahí? Ya ahí he puesto hualpa, kuluta, jaipi, jalata, miku. Come, a ver un ratito ya. Huaypacá, dirías ahí, ¿no? Huaypacá. Huaypacá. ¿Qué más has puesto? Kuluta, jaipi, jalata, miku. Kuluta, jaipi, halata, miku. Allinmi. Huaypacá, kuluta, halata, miku. Acá está. Sujeto, objeto, verbo. Ajá, allinmi. Ya el Ahora último sí, puse muy bien. la Chunka, un señorita. ratito. Chunka, sutayo. Chunka, sutayo. Ahora sí. A ver, dime. La señorita camina sola. Camina sola. La señorita camina sola. Ahora sí. Ya. No sé qué pasa con ella. Ya está. ¿Qué has puesto? Huamlaca, diría, ¿no? Huanlaca, Japallan, Pulin. Ajá. Muy bien. Huamlaca, Japaya, Pulin. Sujeto, objeto, verbo. Muy bien. Sulpay, Ayinmi. Sulpa y Arsach. ¿Otro más? ¿Quién más? Chunka Antishniuk. Chunka Antishniuk. Ya está. Chunka Antishniuk. Y me pasa. ¿Quién más, por favor? Recién hemos hecho con 3 participantes. ¿Quién más? ¿Nada más? A ver, voy a ver cuántos estamos. A ver. 12. Irma, ¿has hecho ya? Elsa, Flor. Irma ya hizo, maestra.
Ya, muy bien. Elsa. Elsa. La maestra Chaco. Soy la última que acaba de hacer ya, Chachi. Ah, ya, sí, sí. Flor. Flor. Ya, maestra, participé. Flor. Ay, ay, A la muy maestra, bien, ¿ya Flor. participé ¿Quién o aquí falta? estaba recién? Ya, ya, ya. Latam Delia. respirare. Maritza. Maritza. Hay varios. Delia también. Efraín. Tunque. Efraín. Delia habla. ¿Estás ahí? Efraín. Cancho. No hay. Manan Cancho. Ahora sí avanzamos, ¿ya? Ya, muy bien. Ya. Entonces ya hemos hecho, pero ahora acá en este cuadrito nos vamos a... Ya hemos hecho epiceno, femenino y masculino, Lindo. ¿no? A ver, vamos a hacer un hito. El joven, ¿qué tiene? Baila, a ver. Baila Chuntunantada. con su mamá, a ver, ¿ya? Ya está. El joven baila con su mamá. Ya está. ¿Qué diríamos, Kai? Musu, walash, ¿sí o no? Musu, walash, mamangwan. Mamangwan, tusun. ¿Ve? Ajá, tusun, bailar. Es tusun. Angwang tusung. Mana chay? Musu walashka mamangwan. Tusung. Mamangwan, tusun. Ajá, tusun. Pero este tusun siempre para que suene shun va a llevar el apóstol. ¿Ya? El apóstol. Tushun, para que diga. Si no va a decir tushun, no puede sonar así. Tushun, con su apóstolcito va a ir. Siempre eso no nos vamos a olvidar. ¿Ya? Tushun. Acá también puede ser el joven camina con su hermana. El joven camina con su hermana. Hukmoso. El Paningwang. joven, ¿qué me diríamos ahí? Hukmoso. Sería pe. Paningwang. Musu walashka. Paningwang iching. Paningwang. Paningwang. Pulling. Iching. Puring. Claro. Iching. Pulling. Ajá. Manam. Eating es dar paso. Ajá. Caminar es pulling. Ajá. Y por ejemplo, eating. Eating es dar paso. Caminar es pulling. Así, ¿ya? Eating es dar paso, caminar es pulling. ¿Qué más tienen duda ahí para hacer acá? ¿Qué más tienen duda? Ya. Entonces, acá, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta?
Bueno, Ya. ¿Alguna pregunta? Ya está. ¿Todo está bien? ¿Todo está conforme? ¿Sí? ¿Todo está conforme? amado, te yetechi. No gata Allí, alguien me cayó. Mijaira. Ah, Ya. Allí. Ahora entonces vamos a aprender ahora el adjetivo demostrativo, primera, segunda y tercera persona. Demostrativo. persona. Entonces, eso expresa pues una relación de lugar o determinado de un tiempo, ¿no? Entonces, singular, plural, vamos a hacer ahora. En singular y plural. Primero, vamos a hacer ¿no? En singular y plural en primera persona. Muy bien. Entonces acá vamos a hacer ahora. Primera persona. ¿En qué vamos a hacer? En singular. En singular. Primera persona en singular. Ya está. Ya. Primera persona en singular, ¿cuál es? Kai. Kai. ¿No? Primera persona. Kai. Ajá. Entonces, Kai. Fíjense en el cuadro bien. Kai, esto, ¿no? Esta. ¿No? Esto, esta. Entonces, primera persona es Kai. Es igual a esto o esta. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Ya está. Esta. Vamos a hacer ahora. A ver, esta casa es muy bonito. Esta casa es muy bonito. Esta flor blanca me gusta mucho. Otro que sería. Esta flor blanca me gusta mucho. Después. Esta, a ver. Este gallo. Esta vaca tiene mucho cacho. Esta vaca es muy cachuda. Tiene un cacho grande. A ver, ustedes ahora inténtenlo hacer en quechua. Tiene cacho grande. Esta vaca tiene cacho grande. En 5 minutos también, por favor, ¿ya? En quechua y lo socializamos también, ¿ya? Hatun.
Hemos avanzado, colegas. Falta. Y para otro sí, para que un país quiere. Y ya me diga año. Entonces, si hago lo lejos y... ¿Qué nos ha pasado?
Ya terminamos, colegas. ¿Falta? Ya, colegas, terminamos. Maestra Chaco, maestra Delia, maestro Efraín, Elsa, Flor, Irma, Maritza. ¿Falta? ¿Ya está? Hola, hola. Ya, Por Chachi, favor, falta vamos un poco, terminando. Ya. Me avisan, ya, por Chachi, favor. esta flor blanca me gusta mucho. Ya. Esta flor blanca me gusta mucho. Ya, A ver, yo vamos puse exponiendo. Kai, Ya has terminado, Miss. pero, Ya. o sea, en alguna oración que Esta, tengo dudas, no lo voy a terminar. A ver, eso más o menos, a ya. ver, ¿le puedo dictar? Termínalo, Ya, Miss. ya. Ya, sí, Maestra, díctame. kay Sí. wakaqa hatun waqratam charan. Kay Waka Kay tiene wakaqa cacho grande, dice. Tiene es el hatun Kaiwaka nada waqratam más. charan. Kaiwaka. Hatun walayu. Ajá. Hatun Hatun, waqratam charan. hatun walayu. Kayan. Nada más. Kayan, Kayan no es de charan. tiene. Este es. Ay, ay, ay. Ajá, no. Charan Kayan. es agarrar. Kayan, detener. Ajá, ahí está, Ya. ¿ve? Kay wakaqa hatun waqratam. No. Ahí sí cambia, ¿no? Kay wakaqa Kaiwaka hatun walayu kayan. Nada hatun más. waqlayu kayan. Waqlayu. Ajá. Kaiwaka hatun Waqlayu. walayu kayan. Wala. Waqlayu. Ajá, walayu. Wala. Ajá. Ajá. Ahí está. Waqlayu kayan. Ajá, está Ahora bien. sí. Entonces, eso, colegas, van a tener mucho en cuenta. Sí. Lo que en Huanca decimos callan. Charan, ya, o sea, charan quiere decir agarrar. Chalay, dice agarrar. Podemos hacer acá con uno. Por ejemplo, kaita chalay. Kaita chalay. Estoy diciendo. Chalay. Agarra esto, estoy diciendo, ¿no? Kaita chalay. Al Ajá. decir, estoy diciendo, agarra esto. Entonces, eso no nos vamos a equivocarnos. ¿Ya, colegas? Allí Ya, maestra. Ya. ¿Quién quiere hacer? A ver, ¿quién quiere más compartir? Ya. Ya, Chachi, esta flor blanca me gusta mucho. Ya. Yo le puse Kai Ajá. Yuraguaita Anchata Muna. Ya. Esta flor me gusta mucho. Ajá. Kayula, Guaitata, ajá. Anchata Muna. Anchata Muna, ajá. Ajá, Muna. Ahí está. Kayula, Guaitata, Anchata Muna. Ahí está. Me gusta, dice, ¿no? Muna. Muy bien. ¿Quién ha hecho acá con esta casa? Es muy bonito. A ver, compartimos, por favor. A ver, vamos a compartir, por favor. Ya. Esta casa es muy bonita. Ya.
Kaiwasi. 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 Ahí está. Chumaglakayan. Kaiwasi. Chumaglakayan. Sumatuki. Ah, es muy bonito. Sumatuki. Sumatuki. Sumatukimi kayan. Ajá, Sumatukimi kayan. Claro, es muy bonito. Ajá. Kaiwasi Sumatukimi kayan. Muy bien. Kayan. Ya. Tuki. Esta casa. Tuki. Solamente tuki es bonito. 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 Pero nosotros al hacer ya un texto estamos ya tukimi, estamos completando el sufijo mi. Siempre al hacer un texto para que tenga sentido, vamos a completar en ahí el sufijo mi. En algunos hemos completado el sufijo ta también, ¿no? Dependiendo. ¿Ya? Ahora sí, muy bien. Ahora nos tocaría con el primera persona, ya hemos hecho, ¿sí o no? Segunda persona, kai, ¿no? Segunda persona, kai. Pero primera persona también podemos hacer en plural. Primera persona en plural, ¿no? Ahora, primera persona en plural nos faltará, ¿sí o no? Primera persona en plural. Primera persona en plural, ¿cuál es? Primera persona en plural. Esto, estas, estos, ¿sí o no? Estos, estas. Claro, estos, estas. Exacto. Estos, estas. Ajá. Entonces, estas casas. Waitikuna. Anchata munan. Ajá. A ver, un ratito ya. Estas, a ver, estas casas, ¿cuál has hecho, Miss? En castellano, a ver, estas casas. Ah, ya. Esta flor me gusta mucho. Ya, estas flores me gusta mucho. Flores me gusta mucho. Mucho. Muy bien. Estas flores me gusta mucho. Kai, diríamos, ¿sí o no? Kai. Kayula Waitakuna. Ajá, Kayula Waitakuna. Anchata Muno. Anchata Muna. Ajá, Anchata. Kayula Waitakunata. Ahí todavía, Waitakunata. Kunata, claro. Kayula, Waitakunata, Anchata Muna. Anchata. Exacto, muy bien. Kayula, Waitakunata, Anchata Muna. Entonces, hemos hecho eso en primera persona, pero en plural. Primero habíamos hecho en singular, ahora estamos haciendo en plural. ¿Qué más sería? Estas vacas, diría, pero a ver, con otros ejemplos, ¿qué más dirían? Esta vaca tiene estos pollos comen mucho maíz. Ya está. Estos pollos comen mucho maíz. Pollos. ¿Qué de? Chipchikuna. Chipchikuna. Kai chipchikuna.
Kay chipchikuna. Ancha jalata. Mikapakun. Ancha. Exacto. Ancha Achka jalata. Mucho. Achka no es maestra. Ajá. Kay chipchikuna. Achka jalata. Jalata mikupakun. Mikupakun. Kay chipchikuna. Achka. Ay, sí. Kay chipchikuna, ¿no? Ajá, Kay no sé qué pasa. Achka jalata Achka. mikupak. Exacto. Achka jalata Mikupakun. Allí mi. Ajá, mikupakun. Claro, porque está en plural. Ral. Ahora a ver, estos sapos lloran mucho de noche. Ya está. Estos sapos lloran mucho de noche. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? Kailacha. Lachak. Kuna. Kuna. Kailachak kuna. Pagaspa. Wagapakun. Tutapa. Ancha. Guapaco. De llorar. Wan. Nosotros decimos wan es llorar, ¿no? Wan es llorar. Ajá. Kaila chakuna totapa ancha guapaco. ¿Ya? Muy bien. Eso es en plural. Eso es en plural. Pero en primera persona. Plural en primera persona. Ahora, entonces, ¿qué nos falta? Segunda persona. En singular. Segunda persona en singular. Exacto, eso nos toca. En segunda persona en singular. Muy bien. Exacto. ¿Qué? Haikuna. Entonces, hay. Esa, ¿no? Hay, esa. Hay es igual. Entonces, a, esa. Ya está, esa. Ya está. Segunda persona, hay. Acá está, hay. ¿No? Esa. A ver, con eso. A ver, ese gallo está muy gordo. Ya está. Ese gallo está muy gordo. Hay utulu ancha wira. Calla. ¿Ya ves? Hay utulu ancha wira kaya. Ya, hay utulu ancha wira kaya. A ver, un ratito. Vamos a pegar acá.
Hayutulu Anchahuiracaya. A ver, ustedes ahora con sapo. Después, ¿qué más hay? Sapo. Pescado. Trucha. Y ¿qué más hay? Cuy. Ya, con los tres nomás para terminar. En segunda persona, ¿ya? Ya, rapidito nomás, solamente en 5 minutos terminamos, menos de 5 minutos. Ya me dictan, uno de cada uno nomás, ¿ya? ¿Está bien? Hola. Uno de cada uno. Con sapo, trucha, cuy. ¿Ya? Con sapo, trucha, cuy. Por favor, rapidito. Ya, maestra.
¿Terminado? Por favor, colegas. Vamos a socializarlo para terminar, ¿ya? ¿Terminamos? ¿Han terminado? Auya chachi. Ya, a ver, díctame, porfa. A ver, ya. Hay yacha chuspita mikun. La chaca, ¿no? Hay la chaca, La chaca muy bien. chuspita mikun. Chuspita. El sapo come mosca, dice, ¿sí o no? Ajá. Allenme. Ajá. Ahora, trucha. Hay chalwa hatun kaya. Kayan, muy bien. Ese será ese. Ya, ese Ese sapo. sapo Ajá. come pasto. Ajá. Ajá. Esa trucha Esa trucha está grande. es grande. O está grande. Ajá. Exacto, está grande. Muy bien. Ujú. Cuy, Ah, hay akash uchukllata kayan. akashka, hay akashka, uchuklla, kayan. Uchukllata. Uchuklla. Ese cuy Este cuy está está pequeño. chiquito. Chiquito o pequeño también, ¿no? Ya está. Muy bien. Alguien mi yatrachimasi. Solpa yachachi. Otro, sulpay. Otro, otro, otro. Otro no hay. Ya nada. A la próxima clase, colegas, entonces vamos a hacer entonces en tercera persona, en singular y plural, ¿ya? Tercera persona en singular y plural. Pero todo lo que hemos hecho y la canción, tienen que practicar, por favor, ¿ya? Entonces nos vemos el sábado, la misma hora, pero hay que practicar, colegas. Muy bien, muchas gracias. Bendiciones, vayan con Dios. Solpa yachachi. Sulpay. Gracias, ya les voy a mandar al Sulpay grupo. yachachi. Sulpay. Allí Gracias. Sulpa yachachi.